hay un tema que yo quiero ponerlo en primer orden, así al inicio de este programa, pero debo hacer una introducción de lo que quiero comentarle y hacerle un análisis en la cual espero que ese cortecito me quede muy bien. Como siempre, no hay ningún tipo de duda. Y tiene que ver con lo que es la Policía Nacional. En Jarabacoa hubo un tema con un coronel y un teniente que está asignado a la dirección de COBA, o sea, que es un departamento antirruido. Pero debo de hacerle, antes de entrar en esa materia, una pequeña historia de cómo fue creada la Policía del Mundo, así como la Policía Nacional de nuestro país. Miren, la primera policía del mundo fue creada en Roma, si la memoria no me falla. En Roma, que era en ese entonces la ciudad más poblada del mundo, valga la redundancia, del mundo y del mundo. Esa ciudad romana contaba con alrededor de 1 millón de personas para la época. Eso fue en el año 1829. 1829. Resulta que como habían armada y todo ese tipo de cosas, no existía un cuerpo humano organizado para controlar ciertos movimientos donde había tanta gente para la época, en 1829. O sea, para ese entonces una ciudad con 1 millón de personas, eso era demasiado. Y no había en ese entonces la necesidad de tener un cuerpo que se encargara del orden de todos esos ciudadanos. O sea, que vivían esa gente en manada. ¿Qué resulta? Que esa ciudad, al caer el sol, empezaron la delincuencia a tomar las calles. Cuando el sol se ponía, la delincuencia entonces empezaba a cometer actos delictivos de la época. Incluso los delincuentes incendiaban comercio, propiedades y un sinnúmero de actos delictivos que representaba para ese entonces. Y no había forma de controlarlo, no había forma de controlar esa situación. Entonces resulta que el señor, déjame ver si tengo el nombre por aquí, Julio César Octavino, en esa época entonces decidió crear lo que es la primera policía del mundo. Y esa policía del mundo, entonces crearon 2 cuerpos. Un cuerpo policial que era para imponer el orden en el día. Ese cuerpo policial que estaba para crear el orden en el día, o sea, el orden diurno, se llamaban locoerte, que eran policía. Y crearon para atender los servicios de los incendios en la noche, los vigiles. Los vigiles eran un cuerpo de bomberos que también fue creado para la época por el señor Julio César Octavino. ¿Qué implementaron ellos en ese entonces? Que esa policía fuera conformada por gente pobre. Eso es en el reinado de allá de Roma. Que fueran creados por gente pobre. Y cuando usted a un grupo de gente pobre le da poder, un poquitito de poder, entonces persigue a lo de su misma clase. Y eso fue un pensamiento de uno de los reyes de la época, que fue un pensamiento muy efectivo para lo que fue la seguridad de ellos. Ellos dijeron, no, vamos a poner pobre a perseguir pobre. Una idea maravillosa para los poderosos. Ahí se empezó a implementar lo que fue la policía. Los cohortes
para proteger la ciudad en el día. Y cuando se ponía el sol, entonces crearon los vigiles, que eran bomberos, para apagar los fuegos que originaban en la noche y todo ese tipo de cosas. ¿Qué resulta con esta introducción? Que aquí en República Dominicana, el primer cuerpo policial que tuvo su primera parte fue en el 1921, creado por un norteamericano que no recuerdo el nombre, pero fue un norteamericano que lo creó en el 1921. Ahora, esa policía en ese proceso de 1921 al 1936, cuando entonces Trujillo, el presidente dictador de la época, creó lo que fue la Policía Nacional, año 1936. Pero esa Policía Nacional fue creada para perseguir, fue creada para cometer crímenes, fue creada para satisfacer toda la apetencia de poder del señor Trujillo y de su familia. Ahí está magistralmente el soporte técnico de aquí, Samuel, haciendo producción de verdad. Entonces Trujillo creó ese cuerpo policial en la época para que le protegiera de todo tipo de situaciones que se presentaran con la policía. Crear un cuerpo de inteligencia como lo fue el SIN, Servicio de Inteligencia Nacional, que se encargaban de cometer todos los crímenes a políticos, a personas que estaban en contra del régimen y todo ese tipo de cosas. Policía Nacional fue creada con ese contenido. Durante todo el proceso, desde el 1936 hasta el 1961, cuando justiciaron ese 30 de mayo al dictador Trujillo, precisamente en esa autopista 30 de mayo, hoy Malecón de Santo Domingo. Esa policía fue cometiendo todo tipo de actos, indisciplina, abuso contra la población, y hasta ahí no llegaba la cosa. El gobierno de Joaquín Balaguer también utilizó esa Policía Nacional para perseguir jóvenes de ideas avanzadas que luchaban en contra de esos regímenes corruptos, criminales, que cometían todo tipo de actos desde el gobierno o el Estado dominicano. Y les estoy haciendo toda esta historia, todas estas informaciones que le estoy llevando, para que mi público esté edificado del por qué es una cosa y por qué es otra cosa. Esa policía, dando un salto así desde cuando Balaguer en 1966 hasta el 1978, cuando ya entonces empezó este país con el presidente Antonio Guzmán a tener una democracia y unas libertades un poquitito más amplia para lo que somos los ciudadanos que vivimos la época. Esa Policía Nacional, creada podrida, óigase bien, una policía podrida, la Policía Nacional, ha cometido crímenes desde la fecha que le estoy diciendo, 1936, hasta este año 2025 que estamos viviendo. En los últimos 5 años, para dar un salto cualitativo con relación a este análisis histórico que le estoy haciendo, y para no ampliar mucho en el tema, en los 5 años de gobierno del presidente Luis Abinader han surgido con mayor fuerza una transformación de esa Policía Nacional. Pero
el nivel de putrefacción que hay en ese cuerpo policial es tan grave, tan grave, tan grave, tan grave, que hasta con todos los abusos que vinieron cometiendo los altos oficiales, hasta llegar a oficiales de bajo rango, como es de teniente en adelante, abuso contra los mismos policías, los superiores, abuso los policías de bajo rango contra la población, histórico, porque fue creada precisamente para eso, para que policías pobres persigan a pobres. Entonces, ha ido en esta época teniendo una transformación. Pero durante todo ese periodo, tantos abusos, tanto interno como externo, ha originado lo que sucedió en Jarabacoa. Y ahí es que quiero caer. Que eso es un tema peligroso y grave para lo que es la Policía Nacional y para el trabajo que se viene haciendo desde el Estado Dominicano. En ese video que anda por ahí circulando, se conjugan varias vertientes. Primero, oficiales de alto rango corruptos. Oficiales de alto rango corruptos, esa es la realidad. Oficiales de rango medio corrupto, es la realidad. Policía de la tercera fase corrupto, esa es la realidad. Entonces, ¿qué sucede? Que en el transcurrir del tiempo, como los oficiales de alto rango son corruptos y los de bajo rango y los de la tercera clase también son corruptos, y ven cómo los superiores son corruptos, entonces ellos le han ido faltando el respeto al rango. Y hago un caso, yo tuve que ir a San Carlos, que detuvieron a un hijo mío, precisamente en el salón de la biblioteca del Liceo de Estados Unidos. Tuve que ir a San Carlos a ver qué pasaba con mi muchacho. Y resulta que en un tiempecito ahí, llegó Pequeira, en ese entonces, el coronel Pequeira, vocero actual de la Policía Nacional. Le digo a Pequeira, mira, tengo un muchacho aquí, me lo agarraron en el liceo, qué sé yo cuánto. Pequeira fue y habló con un capitán que había ahí, precisamente un maldito. Y sale Pequeira y me dice, porque me conocía aquí desde los medios, mira, él lo va a soltar, que esto y que lo otro. Y me dice, está bien, Pequeira se fue. Pero el irrespeto que yo vi ahí de raso, de cabo, de sargento, contra un mayor de la policía, contra un capitán de la policía, y el irrespeto que había ahí con el mismo Pequeira, con policías de bajo rango, yo dije, no, esto se jodió. Porque ya nadie está respetando a nadie dentro de la Policía Nacional. Y ese órgano policial está en ese proceso. Una metamorfosis peligrosa estamos viviendo en estos momentos. Entonces, ahí hay fragmentos del video del coronel corrupto, porque fue una corrupción de 60 latas de pintura, que reclamándole al teniente que la vaina esa de que la pampa, que tenía un desorden ahí, le dio 60 cubetas de pintura y también pagó los pintores. 60, porque yo no sabía que ese destacamento era tan grande, para 60 cubetas de pintura. Entonces el coronel defendiendo lo que el teniente estaba haciendo bien hecho en la calle, porque recibió un llamado de abuso sónico y que la población no puede dormir con ese tipo de cosas. Entonces es un video que se ha hecho viral. El coronel está suspendido, realmente se excedió con su rango, maltratando al teniente, le dijo de todo, y un sinnúmero de situaciones que se ven ahí en ese video. Lo que nos dice a nosotros los ciudadanos que la policía está grave, muy grave está la policía. Y con todo este recuento histórico, bien analizado,
La gallina cuando pone un huevo lo cacarea. Y eso es lo que yo debo de hacer aquí. Porque yo estoy seguro de que con este breve relato histórico, real, porque lo estamos viviendo, el público de Democracia Directa está bien edificado. Samuel, vámonos a la primera pausa y retornamos con su programa Democracia Directa. Adelante, Samuel.